Hola Alfredo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mariana? Coincido con el señor Diego, rapidito, porque yo también tengo muchas ganas de ver a Lali Espósito. Bueno, anda poniéndote cómoda, Alfredo, porque tenemos muchos temas para hablar, ¿eh? Así que acomodate en el sillón porque queremos tu opinión sobre todo lo que se ha hablado este fin de semana, que ha sido muchísimo, y además hay novedades judiciales con respecto a las causas que ya conocemos. En principio vamos a arrancar con la grave denuncia que se dio a conocer contra Daniel Scioli. La justicia busca determinar qué pasó con 20.000 millones de pesos que fueron retirados en efectivo del Banco Provincia cuando él era gobernador. Esta causa está impulsada por Carrió y el fiscal de la causa, Garganta. Álvaro Garganta. Garganta es el apellido. Cree que podría ser un nuevo caso de lavado de dinero o de fraude a la administración pública. Tenemos un informe, Alfredo. Después del informe quiero hablar con vos en detalle sobre esto, ¿eh? Así que vamos a presentar el informe y enseguida venimos con Alfredo. Dale. Las investigaciones judiciales sobre lavado de dinero y enriquecimiento ilícito ahora se focalizaron sobre la gestión de Daniel Scioli al frente de la gobernación de la provincia de Buenos Aires. La información que tenemos es sobre una causa muy fuerte que está tramitando en la provincia de Buenos Aires, en la Fiscalía número 11 de La Plata, a cargo de Álvaro Garganta, donde está imputado ya Daniel Scioli, el exgobernador de la provincia de Buenos Aires, y quien fuera su jefe de gabinete, Alberto Pérez. Están imputados por lavado de activos. Hubo novedades en esa investigación y lo que se espera es un llamado a indagatoria inminente del exgobernador, del ex jefe de gabinete, en el marco de esta causa. La justicia intentará determinar el destino de 20.000 millones de pesos que fueron retirados en efectivo del Banco Provincia y del Tesoro Provincial entre los años 2014 y 2015. Muchos de esos fondos habrían sido utilizados para gastos de la campaña presidencial de Daniel, aunque el fiscal Álvaro Garganta quiere saber si con ese dinero se habrían enriquecido de manera ilícita el ex gobernador y dos de sus colaboradores. Lo que descubrió ahora el fiscal es que existía, o por lo menos él presume que existía, una maniobra de triangulación de dinero para hacerse dinero en efectivo. ¿Cómo era esta maniobra? Se emitían cheques desde la jefatura de gabinete a cargo de Alberto Pérez. La pesquisa se inició a partir de una denuncia presentada por la diputada Elisa Carrió en la Unidad Fiscal de Instrucciones número 11 de la capital provincial. Ahora, la ruta del dinero K tendría una nueva colectora, la ruta del dinero S. ¿Cómo estás, Alfredo? Nuevamente te saludo luego de este informe, de esta investigación, esta denuncia, ¿no? que se dio a conocer ayer en el programa de Luis Majul. ¿Qué opinás de todo esto? Bueno, que es tremendamente escandaloso y preocupante y que por supuesto me parece maravilloso que la justicia indague y vaya a fondo. Por varios motivos, Mariana. Primero, porque estamos hablando de cuentas extrapresupuestarias. Es decir, que es dinero que le ingresa al Estado provincial y que no participa de lo previsto en el presupuesto. Cuando nosotros compramos la posibilidad de tener un DNI, cuando pagamos un trámite, eso va a cuentas extrapresupuestarias que no tienen los mismos niveles de controles que el resto. Me cuesta creer, tanto Gustavo Marangoni, al que respeto mucho, y Alberto Pérez, que tampoco tengo nada en contra de él, ellos han dicho que se trata de dinero que sacaban, que retiraban para pagar los sueldos. Hay varias cosas que no me cierran. Primero, pagar los sueldos desde una cuenta extra presupuestaria es un poco insólito y raro. Segundo, si eso es así, bueno, es muy fácil de comprobarlo, ¿eh? Hay que convocar a las distintas partes. El gobernador del momento y ex candidato a presidente Daniel Scioli debería presentarse esta tarde mismo ante la justicia a decir: yo vengo a aclarar absolutamente todo, no tengo nada que ver, y a mostrar los recibos de sueldo de las personas que lo han cobrado. Por supuesto, son tantos los empleos públicos que eso es imposible, pero sí lo que se llama la nómina de pagos de sueldo y cuáles han sido las extracciones que han ido para sueldo. Pero insisto que toda la operatoria tiene un tufillo muy raro, muy sospechoso, no es lo que habitualmente se hace, y por lo tanto, y además, si a esto le sumamos que la doctora Carrió, en general, la inmensa mayoría de las denuncias que han hecho han sido rigurosamente ciertas, aún las que creíamos nosotros que eran muy disparatadas, que decíamos, no, ¿cómo puede ser que se va a robar tanto Lázaro Báez? ¿Cómo pueden ser que haya bóvedas? Y sin embargo se fueron confirmando. Por lo tanto, me parece que en este caso, que hasta ahora no se había investigado qué es lo que había pasado en la provincia de Buenos Aires, fíjense que Scioli, desde el punto de vista político, ha sido un hombre de Cristina Fernández de Kirchner, en ningún momento tomó distancia de Cristina, y es más, hasta lo que yo sé,
ni Daniel Scioli ni Alberto Pérez han denunciado ningún tipo de corrupción, ni han tomado distancia ni de José López, ni de Julio Devido, ni de Otesur, ni de las distintas causas que se están investigando en la justicia. Por lo tanto, me parece bien que la justicia vaya a fondo porque hay muchas cosas que no cierran. Tiene la gran posibilidad, vivimos en democracia, tiene la gran posibilidad el gobernador y el ex jefe de gabinete del gobernador de demostrar su inocencia si lo prueban con papeles en la mano, ¿no? Hablando de pruebas, Alfredo, y acá le pido a Diego que me asista, lo que se sabe es que hay algunas facturas que tienen que ver con proveedores que no podrían justificarse, ¿no es cierto? O sea, que de ahí parte, ¿no?, la investigación. Exactamente, eso es lo más importante que hay que entender en este punto porque, como decía recién mi viejo, salieron muy fuerte Alberto Pérez, que era jefe de gabinete de Scioli y está denunciado justamente en esta causa y está siendo investigado también junto con el ex gobernador, y Gustavo Marangoni, que era el presidente justamente del Banco Provincia, quien obviamente ha tenido en este caso un rol importante. Hay que contar un poco cómo fue el desarrollo de esta causa. ¿Y qué pruebas judicial hay, no?, en contra de ellos. Elisa Carrió hace una denuncia justamente por lo que decías vos. Primero por servicios que no tenían una contraprestación correspondiente, que no se sabía a dónde había ese dinero de instituciones bonaerenses muy importantes. Por ejemplo, Lotería de la Provincia, Aguas Bonaerenses, Jefatura de Gabinete, Puertos de la Provincia de Buenos Aires y la obra social IOMA. Con todas esas irregularidades que encuentra Elisa Carrió, hacen una denuncia. Hacen la denuncia también de facturas extrañas, de servicios que se prestaron, pero que no estaba claro quién era quien prestaba ese servicio, y que las cifras eran también incoherentes en el sentido que eran todas cifras redondas, muy extrañas, que no tenían que ver con un proceso natural de este tipo de pago. El fiscal, con esa documentación, le solicita al Banco Provincia entonces que remita un extracto de todos los pagos en efectivo que se habían hecho. Se separaron los privados de los públicos, porque el Banco Provincia también, por supuesto, atiende público en general, no solamente cuestiones vinculadas a la provincia de lo público. Y en ese listado aparecieron estos retiros en efectivo que sumarían más de 20.000 millones de pesos entre el 2014 y el 2015. Esto es interesante porque no es que Carrió denunció esto del retiro en efectivo. El retiro en efectivo lo descubrió el propio fiscal Álvaro Garganta, que ahí fue cuando impulsó y motorizó fuerte la investigación, y entonces resultó Daniel Scioli investigado fuertemente. ¿Qué es lo que dice Marangoni? Por ejemplo, lo decía hoy a la mañana en Radio Mitre, como decía recién mi viejo, que esto se había utilizado para pagar sueldos. Ahora, ¿se pueden hacer extracciones tan grandes? Bueno, ¿cómo se deberían hacer esas extracciones? ¿Cada cuánto? ¿Cómo se traslada? Pues Marangoni niega que haya sido en efectivo. Niega terminantemente que haya sido en efectivo. Dice que eso es por transferencia, pero que la transferencia no está consignada en la lista. ¿Qué es lo que dice Paulo Oliveto, que es asesora de Lilita Carrió y una de las denunciantes en el asunto? Que eso sí fue retirado en efectivo, que tendría que constar en esa documentación si fuera por vía transferencia, y que el sciolismo hace referencia a un pago de 500 millones un día 7 de enero, como que son pagos de sueldos, pero que si uno mira, durante todo el mes hay retiros de ese monto en efectivo, sostienen los denunciantes, que no sería congruente con ningún pago de sueldo un 15, un 20 de enero. Así que la verdad es que la discusión es muy fuerte y la denuncia es gravísima, ¿no? Es muy importante, como decís vos, Alfredo, que salga a hablar el exgobernador, ¿no?, Daniel Scioli, que dé explicaciones sobre esto. Ha elegido el silencio hasta ahora, lo hemos escuchado a Marangoni, lo hemos escuchado a Alberto Pérez también, pero bueno, la voz de él es importante, ¿no? Hasta dónde puede defenderse y hasta dónde puede llegar el fiscal con esta investigación. Por supuesto, Mariana. Estaba escuchándolo atentamente, Diego. Se le rebusca bastante bien ese changuito. ¿Viste? Me parece que en algún momento vamos a armar un programa juntos. Les va a ir bien, me parece. Mira, Mariana. Sí. Pues es que, hablando en serio ahora, no tengo duda que el paso que debería de estar ya dando a esta hora Daniel Scioli es presentarse él a la justicia, autodenunciarse para que sea investigado perfectamente, porque la denuncia es muy grave, es una denuncia de enriquecimiento ilícito, de corrupción, una denuncia de lavado de dinero. Respecto de las facturas, claramente las facturas no tienen la cantidad de requisitos de información que debe tener una factura cuando uno le hace al Estado. No dice de qué se trata, son generalidades, son empresas que en general no tienen la envergadura de ser proveedoras del Estado, eso por un lado. Y por el otro, cuando uno hace una transferencia bancaria, cualquiera de nosotros que trabaja y le tiene que hacer una transferencia bancaria porque ha comprado algo, porque va a pagar el alquiler, inmediatamente todos sabemos que te viene un correo electrónico a tu casa o a tu casilla de mail diciendo ha sido realizada con éxito la transferencia. Quiere decir que si Alberto Pérez y Marangoni están diciendo la verdad, deberían estar absolutamente especificadas
cuáles han sido esas transferencias Claro, es fácil para de pagar los probar. sueldos Sí. y a qué lugares han ido. Y a qué lugares han Exacto. ido, ¿no? Tiene una Alfredo. trazabilidad, digamos, desde el punto de vista técnico, el dinero ese tiene una Exacto. trazabilidad 100% efectiva. Una transferencia uno sabe de dónde salió, qué día, qué hora, qué Aparte, me monto, a parece dónde que, llegó. que además los sueldos no se pueden cobrar en efectivo. Así, Bueno, ¿no es ellos cierto? explican, hubo algunas explicaciones que fueron variando también. Explican que fueron de alguna manera adelantos para un pago especial que se habían realizado por convenios con ciertos sindicatos. Esa es una de las explicaciones cuando se le preguntaba justamente esto que vos planteás. Qué raro, sueldos que salgan de una cuenta extra presupuestaria, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? No, son adelantos con arreglos con sindicatos. Insisto, esta es la explicación del ex gobierno bonaerense. Los denunciantes dicen que eso no es cierto porque hubo varios meses del año donde se sacaron cifras equivalentes a sueldo y que, bueno, eso no se condice con el calendario, ¿no? Alfredo, Sí, Martín. te quería preguntar al margen del rumbo de las causas en la justicia, ¿no? Yo ayer vi a la expresidenta de la Nación hablando en un canal de televisión y pensaba hoy lo de Scioli. Digo, ¿qué tipo de respuesta te imaginás de parte de Daniel Scioli cuando esté frente a los micrófonos? ¿Puede llegar a subirse a la idea de victimización como hace Cristina? ¿Puede intentar plegarse a lo de Cristina para decir acá están tras el PJ? ¿Puede haber una respuesta del PJ que hasta aquí con Cristina, con sus múltiples causas, todavía no se dio en forma de documento? Digo, ¿puede cambiar en algo el tablero de la Scioli es oposición? vicepresidente del PJ. Por eso, digo, tiene rol un cargo, institucional tiene un en el cargo. partido, claro. ¿Qué correlato te imaginás de tu información y desde tu intuición? Bueno, simplemente con lo que uno ha ido escuchando alrededor del entorno de Scioli, con gente que de menor nivel, por supuesto, político, pero colaboradores de él. Y además, como decís vos, atendiendo a la experiencia de cómo se ha manejado en estos últimos tiempos, no tengo duda que primero va a demorar un poco, pero cuando tome la decisión de salir Daniel Scioli al aire, va a seguir el mismo camino de Cristina. Digamos, hay 2 o 3 estrategias electorales, hay 2 o 3 estrategias judiciales que han llevado adelante los Kirchner desde su cúpula, de Cristina para abajo, que es muy similar si uno se fija, te diría casi idéntica y calcada. Primero, si lo llega a citar la justicia, no declaran, presentan un papel. Segundo, apelan a somos un gobierno peronista que hizo mucho por los pobres, en consecuencia el gobierno de Macri es la revolución libertadora y nos están persiguiendo como persiguieron a Perón y a Eva Perón. El tema es que cuando aparecen los papeles, cuando aparecen los números, cuando aparece la tira bancaria es una realidad absolutamente incontrastable. Por eso digo, si el juez o el fiscal convocan al jefe de gabinete de aquel momento, al gobernador, convocan a los denunciantes y simplemente hacen un cotejo de los ingresos y las salidas, a dónde fueron, quién las pidió y en qué cuentas terminaron. Me parece que esta es una causa muy fácil de dilucidar y sería bueno que se resuelva en muy corto plazo, porque no estamos hablando de cuentas en el exterior, que hay que pedir un exhorto a Suiza, ni nada raro. Simplemente estamos hablando de 2 o 3 elementos. ¿Pago de sueldo o no pago de sueldo? ¿Retiro en efectivo o un cheque en el mostrador del banco? ¿En qué sucursales se hizo? ¿Quién firmó y quién autorizó? Estamos hablando de montos gigantescos que no se manejan así nomás. Necesitan autorización importante para retirarlos y una autorización importante del propio banco para entregar ese tipo de dinero. Hay que constatar ese tipo de información que tiene que estar y rápidamente vamos a verlo. No es una causa compleja esta, ¿eh? Recién te confundías y decías estrategia electoral. Alfredo, ¿crees que si de comprobarse que este dinero realmente se extrajo y se usó en efectivo, se pudo haber usado para la campaña, por ejemplo, en gran parte? Bueno, por eso fue el fallido de decir electoral, porque la denuncia que hace la doctora Carrió, el trabajo que presentó ayer Luis Majul, tienen mucho que ver temporalmente con lo que fue la campaña. Todos sabemos que hasta el propio gobierno de Cambiemos, hasta el propio partido de Cambiemos y la candidatura de Mauricio Macri también tiene flojo de papeles, tan flojo de papeles en cuanto a la recolección de fondos para la campaña electoral. En el caso de la campaña de Scioli, presidente, y la presentación en que gastaron, tampoco cierran un montón de elementos que tienen que responder ante la justicia. Por suerte, y acá hay una buena noticia, tanto Adrián Pérez, que es el encargado del área, como Rogelio Frigerio, que es el responsable del ministerio correspondiente, están presentando distintos proyectos. Bueno, el gobierno presenta uno, pero hay otros proyectos de ley para modificar
y me parece que esto es clave que se haga este año mismo y de una vez por todas se quede con absoluta claridad y transparencia cómo se financia una campaña. Allí había una idea, a mi criterio, que hay una... ¿Cómo decías? No, que me parece importantísimo, lo venimos hablando un montón, ¿no? La necesidad de la transparencia, de ver cómo se financian las campañas, es importantísimo. Eso después de todo, a la luz ahora de todo lo que hemos visto respecto a dinero que ha venido del narcotráfico y demás, ¿no? Ahí es importante, Mariana y Alfredo, que las campañas se financien nada más que con el Estado. Porque sabemos que en una Fiscalía Federal hay una denuncia y una investigación muy importante que se va a dar a conocer en varios días sobre el escándalo de la financiación de la campaña electoral de los 3 principales candidatos por parte de empresarios. Entonces, si los empresarios... Tendría que ser con aporte del Estado. ¿Por qué? Porque si no, no todos tienen la misma oportunidad. O sea, un partido chico no tiene las mismas posibilidades de darse a conocer que un partido grande. Y además otra cosa, el empresario después siempre pide, no te digo un vuelto, pero pide un beneficio. Bueno, yo te apoyé en la campaña, dame esta licitación. Totalmente de acuerdo, Mercedes. Yo soy de los que piensan, y creo que lo ha dicho este fin de semana también el fiscal Jorge Dilelo, ante una idea que anduvo dando vuelta de reglamentar los aportes empresarios, sería un gran gesto democrático, un gran gesto de transparencia, que el gobierno de Cambiemos y que las distintas fuerzas opositoras, aquellos que pretenden ser presidente de la nación, como la fuerza que representa a Sergio Massa, se pongan de acuerdo y saquen una ley para tratar de cerrar esa brecha brutal de desconfianza que existe entre la política y el ciudadano común. La primera es cómo se financian las campañas. Entonces, si se prohíben los aportes de los empresarios privados y solamente se puede hacer por intermedio del Estado, me parece que eso le va a dar un toque de transparencia y honradez muy importante, y eso va a tratar de cerrar la brecha que hay de desconfianza de la gente con la política. Estoy absolutamente de acuerdo y creo que es un gran momento para llevar adelante eso y que el Parlamento también apoye y apruebe una ley de estas características. Y por supuesto, las campañas van a ser más austeras, van a ser con menor despliegue escénico, menos cinematográficas, menos hollywoodenses, pero se va a apelar más al puerta a puerta, al diálogo de los militantes como se hacía en otra época, y no tanta espectacularidad y tanto spot publicitario que gastan fortuna y que nunca sabemos bien de dónde salen, ¿no? Al respecto de eso, ahora vamos a hablar del tema del ANSES, ¿no? Y el manejo de los datos de las personas, ¿no? Que ha sido tema la semana pasada. Pero antes tenemos una información de último momento. Acaba de salir el comunicado de Daniel Scioli y habló, ¿verdad? Exactamente, justamente recién lo decíamos, ¿no? Que faltaba la palabra fundamental importante del ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Acaba de emitir un comunicado hace un segundo nada más. Dice: frente a la denuncia pública realizada en el día de ayer a través de un informe periodístico, me veo en la obligación ética y política de afirmar la absoluta falsedad de las imputaciones que se han realizado en mi contra y de funcionarios de mi gobierno. Es extenso el comunicado, voy a resaltar simplemente, Mariana, lo más importante. Dice: quiero asegurar que nunca durante mi mandato desde el Banco Provincia de Buenos Aires se han hecho extracciones irregularidades en efectivo por 20.000 millones de pesos ni de ningún otro monto. Todo lo que le realizamos se realizó conforme a la ley y a las obligaciones bancarias. Dice después: niego enfáticamente la irregularidad de esas operaciones y afirmo con base a las normas y documentación que se encuentran en la investigación. Y además dice algo muy importante, y digo importante porque esto tiene que ver con parte de la estrategia que quienes están alrededor de Daniel Scioli han empezado a decir el día de hoy, porque lo consideran una prueba importante en su favor. Dice: esos procedimientos, los que están en la causa y los que se mostraron ayer por televisión, son los mismos que en forma correcta y legal se siguen utilizando actualmente por las nuevas autoridades de la provincia para efectuar los pagos correspondientes de sueldos y servicios. Soy el principal interesado en que esto se aclare. Esto último es importante porque es el corazón de la estrategia defensiva que va a tener Daniel Scioli en la justicia. O sea, que se sigue usando la misma metodología. Claro. Hoy hablé también con las actuales autoridades, ¿no?, del Banco Provincia. No han querido todavía hablar públicamente. Ellos dicen que por prudencia lo que están haciendo es tratar de recolectar toda la información posible, porque también tienen cosas para decir los actuales. El actual titular del banco es Curuchet y justamente tiene cosas para decir. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente el corazón de la defensa técnica, legal y política de Scioli es esta. Mire, estos pagos que nosotros hicimos, que están mostrando ahora, son los mismos que siguió haciendo Vidal de forma legal y correcta. Bueno,
sería interesante también que ahora las autoridades del banco den esta información a nivel público y a nivel judicial para intentar echar luz sobre esta situación que está generando semejante revuelo Ahora, político, utiliza ¿no? un escrito para responder a toda esta situación como primer golpe ante la opinión pública. No sé, Alfredo, ¿qué reflexión te merece? No, me parece que tuvo una cintura rápida, pero que no alcanza, ¿no es cierto? Está bien que haya sacado un comunicado, pero la justicia ya debería estar citándolo o él presentándose, autodenunciándose esta tarde. Y si realmente es como él dice, rápidamente, insisto con este tema, no es una causa compleja. Este elemento que están aportando de que el gobierno de María Eugenia Vidal se maneja de la misma manera, con adelanto para pagar salario y que hacen el mismo tipo de extracciones, tranquilamente se podrían comparar uno con otro, se podía ver, agarrar 10 o 15 de esos simplemente y empezar a ver de dónde salen y a dónde llegan. Se puede resolver con bastante rapidez todo esto y, bueno, ha sido un buen primer paso. Hoy, al revés de lo que ha hecho el cristinismo más duro, al revés de lo que ha hecho Julio De Vido, Aníbal Fernández, toda esta gente, Alberto Pérez, Gustavo Marangoni y Daniel Scioli han dado la cara. Por ahora Scioli a través de un escrito, pero puede ser que sea la antesala a su propia presentación. Ahí se dilucidará este tema y me parece que, bueno, el fiscal Álvaro Garganta y el juez que tenga que investigar sobre este tema y que tenga que decir, va a tener todos los elementos a su disposición porque hay unas nuevas autoridades en el banco, hay un nuevo equipo político en el Banco Provincia y por supuesto que no van a poder negar ni ocultar nada de lo que la justicia le está reclamando. Y además una cosita, ¿no? Pero esto es importante. Una cosa es la extracción de este dinero y otra cosa es la denuncia original de Carrió. Por eso yo arrancaba contando esto, porque parece importante también. La magnitud de esta denuncia no tiene que ocultarnos o evitar que veamos también todo lo que hay alrededor de esta denuncia, que son las facturas que no están claras, que nadie puede explicar, y los gastos de algunos organismos importantes de la provincia de Buenos Aires que no tienen rendición de cuentas Vos como decís corresponde, que aún ¿no? pudiéndose explicar la extracción del Banco Provincia, Tienen que hay seguir un montón... explicando todo lo demás, Exacto. que no explica Scioli en este comunicado, ¿no? Todavía. Bueno, lo del idioma es gravísimo. Por ejemplo, que hayan lo del metido idioma. la mano en la lata en el idioma es gravísimo. La cantidad de denuncias que hemos venido recibiendo en los últimos años, de gente que no la operaban, de gente que no tenía posibilidades de nada con la obra social de la provincia de Buenos Aires. Yo me acuerdo del año pasado el caso de un bebé recién nacido que necesitaba una prótesis en la cabeza para que lo operaran en el sanatorio Güemes. La madre Solange desesperada porque el IOMA no le daba la prótesis, nos esperaba acá en el canal, llamamos a IOMA, llamamos a la provincia, llamamos a todos lados, conseguimos la prótesis, pero ya era tarde, el chico lo operaron mucho después. Como ese caso de ese bebé, cantidad de gente que ha tenido problemas con el idioma. Sería terrible que hayan metido la mano en la lata ahí. Cuando uno escucha estas cifras, Alfredo, uno quiere creer que no es verdad, ¿no? O sea, que queremos creer que no es así, que no se pueden esfumar 20.000 millones de pesos cuando uno ve la provincia como está, los hospitales, las escuelas, la gente, las inundaciones, lo que ha sufrido, una provincia que está quebrada realmente, que se está reconstruyendo con lo poco que hay. Uno quiere creer que no es verdad, que no puede ser cierto, ¿no? Que se haya esfumado ese dinero de esa manera. Esa es la primera reacción que todos tenemos como seres humanos, que tenemos una actitud positiva y de tratar de que no ocurra, pero la verdad que a la luz de lo que ha pasado en los últimos años en el país y en distintas provincias, Mariana, tenemos que mirar con una mirada mucho más crítica, ¿no es cierto? Es cierto, todos queremos creer que no sea cierto, que no es cierto todo esto que ha ocurrido, pero hay que investigarlo a fondo. No tiene que ser un tema de voluntad o de creencia o de confianza de las personas, de los ciudadanos, de los militantes políticos. Pero me refiero a la tiene que ser una sensación decisión de la justicia. Que hay una sensación de la gente de tanta decepción, ¿no? Estamos tan mal, vemos la gente que sufre, ¿no? No me puedo sacar de la cabeza las imágenes de las inundaciones el año pasado en plena campaña y pensar que si todo ese dinero, no sé si fue a manos privadas o si fue para la campaña o lo que sea, y la gente perdiendo todo, o sea, realmente a uno le revuelve el estómago. Por supuesto que hay que investigar y hasta las últimas consecuencias, pero todas estas denuncias, todo esto que está saliendo a la luz, realmente genera una decepción muy grande, ¿no? Por supuesto, muy doloroso, y yo te digo, si lo querés llevar al plano, en el plano personal, en el plano de los ciudadanos, en el plano de la vida cotidiana, la gestión dejó muchísimo que desear y básicamente en los lugares donde el Estado tiene que estar presente. Basta con saber cómo el estado de las escuelas, el estado de los hospitales, el estado de las rutas y lo que pasó
posteriormente al tema de las inundaciones, que demostraron y pusieron en la superficie que había obras que no se habían hecho. Eso por un lado. Pero por el otro lado también hay que decir que si lo querés ver desde el punto de vista electoral, bueno, la derrota más importante que ha tenido el peronismo en su historia en la provincia de Buenos Aires, al principio el principal elemento sin duda fue esa mochila de piedra llamada Aníbal Fernández, que era la persona más desprestigiada de la Argentina y por imposición de Cristina Fernández de Kirchner fue candidato. Pero también en esa elección donde ganó María Eugenia Vidal, también se castigó la gestión de Daniel Scioli, eso hay que decirlo. No ha sido solamente la mala imagen de Aníbal, ni la muy buena imagen y el carisma de María Eugenia Vidal. Creo que se han conjugado varios elementos para producir esa derrota y uno de ellos ha sido la gestión tan deficitaria en la provincia de Buenos Aires, ¿no? ¿Ves algún futuro político para Daniel Scioli más allá de esta causa o de esta denuncia? ¿Crees que él se podría llegar a presentar como candidato en las legislativas el año que viene o crees que va a preferir guardarse? Mira, Daniel Scioli es un caso muy especial de la política argentina. Los consultores nunca terminaron de descifrarlo. Es un candidato que muchos de los altos impactos negativos del kirchnerismo no le afectaron. De hecho, hoy todavía sigue teniendo una imagen positiva y una intención de voto, por supuesto, antes de esta denuncia de la doctora Carrió, de este informe del programa de Luis Majul, pero todavía ha seguido teniendo un 27% de imagen positiva y aspiraba, yo creo, a ir a las elecciones del 2017, las elecciones de medio tiempo. Desde el punto de vista personal, yo no lo he visto, pero cuentan algunos allegados que está un poco bajoneado, deprimido. Él no imaginaba en ningún momento, pensó que tenía la presidencia en el bolsillo y de pronto tuvo que procesar, hacer el duelo de semejante derrota. Él iba lentamente y a lo mejor mirando, tal vez no lo diga públicamente, pero haciendo una autocrítica, el gobernador de aquel momento se dio cuenta que con 2 o 3 movidas, tal vez, con simplemente 3 o 4 cosas, tal vez podría haber sido presidente de la nación. Creo que anímicamente necesita tener otra recuperación, necesita tener otro tipo de entusiasmo, no se lo ve. Las pocas apariciones públicas que han tenido han sido muy tibias, muy débiles, casi formales, casi institucionales, por lo tanto, creo que su futuro político está herido. No lo descarto porque yo no soy quien para descartar a nadie. Además, Scioli en su vida personal ha demostrado recuperarse de momentos tan terribles, tan difíciles. Tal vez lo haga, pero sin lugar a duda, hoy una posible candidatura o un posible futuro político está realmente muy deteriorado y muy herido por todas estas cosas que estamos conversando, ¿no? Te cambio un poco de tema, Alfredo, y te llevo a Cristina. Ayer se dio a conocer la supuesta carta que le habría enviado Cristina a Báez, esta carta que su hijo decía tener y que iba a presentar cuando llegara el momento. Había mucha especulación acerca de la existencia real de esta carta. Ayer la Nata la dio a conocer en su programa Periodismo para Todos, una carta que supuestamente no escribió la misma Cristina, sino que dictó a algún asistente, ¿no? que la escribió y entregó a la familia de Báez, una carta que el mismo Báez desmintió cuando se enteró que iba a salir al aire. Tenemos algunos detalles de lo que dice esta carta que ahora mismo desde la redacción nos van a dar y enseguida conversamos con vos sobre tu opinión sobre todo esto, Alfredo. Adelante a nuestra redacción, allí está Martín Candalaft con lo que decía la supuesta carta de Cristina. Adelante, Martín. Exactamente, Mariana, esta carta que, como bien decías vos, fue entregada en persona por Daniel Álvarez, un secretario muy estrecho a Cristina Fernández de Kirchner. Aparentemente se acercó hasta la casa de Leandro Báez, allá en Río Gallegos. El propio Leandro Báez fue quien recibió esta carta que, Mariana, para nosotros lo que dice puntualmente, que es muy difícil de entender porque la letra no es legible realmente, está escrita supuestamente por algún colaborador de Cristina Fernández de Kirchner, con órdenes de la propia expresidenta de la Nación para Báez y para la familia Báez también. ¿Qué dice esta carta? Que lo menciona mucho a Jaime Estiuso, al ex espía de la CIDE. Dice: ¿los abogados tienen relación con Estiuso? Se pregunta Cristina Fernández de Kirchner en esta carta que, repito, le envía a la familia Báez, tan solo 10 días después de que Lázaro Báez quede preso. Dice también: las declaraciones de Fariña son claramente guionadas por Estiuso, el cual está haciendo un rejunte de información sobre todos los funcionarios y empresarios del anterior gobierno, dice supuestamente Cristina Fernández de Kirchner en esta carta. Le da instrucciones también a la familia Báez y al propio Lázaro Báez nombrar empresarios cercanos como Calcaterra,
que se encuentra depresivo y con intenciones de vender la empresa. Y otra recomendación también que le da, más allá de lo que decíamos recién de Estiuso, dice también tener cuidado con todo abogado y o profesional que se acerque a la familia, ya que no sabemos de qué lado viene. Alguno de los párrafos más importantes de esta carta que se publicó, como decía vos, Mariana, en el programa de Jorge Lanata de Periodismo para Todos, la levantó varios portales. Uno de esos portales fue Infobae y Cristina Fernández de Kirchner salió rápidamente a contestarle a través de diferentes tweets. Dice Cristina Fernández de Kirchner cuando se conoció esta carta. En el portal Infobae, no nombra a Jorge Lanata, sí nombra al portal Infobae, publican la fotografía de un escrito bajo el título revelan una carta atribuida a Cristina Fernández de Kirchner que le enviaron a Lázaro Báez y replica el título de Infobae. Y dice, absolutamente falso, falso de toda falsedad, atribuir una carta a alguien sin la más mínima consulta a la persona a la que se le atribuye, revela claramente malicia y operación política. Y cierra Cristina Fernández de Kirchner diciendo serio periodismo y un nuevo ataque y hostigamiento hacia mi persona por parte de los medios. Basta de mentir. ¿Qué validez judicial puede tener esta carta? Mira, eso te iba a decir, Mariana, desde el punto de vista periodístico es muy valioso lo que mostró ayer Jorge Lanata. ¿Por qué? Porque se habló mucho de esta carta. Acordate que hemos hablado horas y horas con aquí Claudio Saboya, quien fue en dar por primera vez la información de que esta carta existía, de que Leandro Báez la tenía. Ahora expuesta públicamente y vista. ¿Tiene esta carta la contundencia que prometía Leandro Báez? Por supuesto que no. La verdad es que como prueba judicial es bastante endeble. Insisto, periodísticamente es muy valiosa porque era de lo que toda la Argentina hablaba hace algunas semanas nada más. Pero uno esperaba, porque cuando Leandro Báez lo decía por lo bajo, era una carta que Cristina había escrito con sus propias manos para Báez. Bueno, finalmente no era eso. Era una cosa intermedia que tiene poca carga probatoria en la justicia, por lo menos por ahora, si es que esto no se acompaña con alguna prueba más que le dé algún tipo de verosimilitud o que pueda verificar que efectivamente esto efectivamente ha sido escrito por Cristina o por algún allegado, ¿no? Yo te digo, Mariana, esto judicialmente no existe. Primero porque obviamente beneficia a Báez. Segundo, porque el que primero Cristina no le escribió. Yo creo que la primera que coincido en algo con Cristina. No es la letra de Cristina. No, entonces, bueno, igual dicen que no la habría escrito ella. Que es un secretario. Bueno, Daniel Pero Álvarez. aparte de escribir ella una carta e enviársela a Báez, no va a autoincriminarse con su propia letra. Bueno, y aparte otra cosa. Periodísticamente importante, judicialmente nada. ¿Quién es el que supuestamente le escribe? Daniel Álvarez. Daniel Álvarez es justamente un hombre que fue secretario de Supuestamente Cristina. él la entrega y quien la escribe es un asistente, Sí. una Pero él la mujer, entrega. dijeron. Fíjate qué casualidad que Daniel Álvarez es casualmente un ex secretario de Cristina que lo echó hace unos años, porque tenía una causa, por supuesto, enriquecimiento ilícito, que trabaja para Lázaro Báez y que fue el que lo vio a Casanelo el día en que fue a la Quinta de Olivos. Qué casualidad que Daniel Álvarez lo está requiriendo la Cámara Federal hace tiempo y no aparece. La Cámara Federal necesita que, si es cierto que el Lázaro Báez vio a Casanelo en la Quinta de Olivos, que vaya Daniel Álvarez y este mozo que conoce a Daniel Álvarez, y todavía no aparecieron ninguno de los dos. Vamos a ver si aparece. Le aviso a Daniel Álvarez, lo están esperando en la Cámara Federal. Ya hoy terminó la feria, puede ir a presentarse. O sea, sinceramente, me parece todo esto muy trucho, armado por Báez y por Estiuso, que ahora Estiuso trabaja para Báez. A mí no me... Ahora, Alfredo, teniendo en cuenta que esta carta apareció en un momento, digamos, donde lo que querían era recusar a Casanelo y el martes se está definiendo la Cámara qué va a hacer con el juez Casanelo, ¿pensás que esto puede tener alguna incidencia en la decisión de la Cámara? No. Para el tema de fondo, que es la decisión de la Cámara, creo que no lo van a tomar en cuenta por todas estas cosas que ustedes también han comentado. Sí se puede avanzar, por ejemplo, haciendo un careo entre los personajes. ¿Quién dice que recibió la carta? ¿Quién dice que la entregó? Bueno, Daniel Álvarez y el hijo de Lázaro Báez se podrían carear ante la justicia. Se podría consultar quién la escribió y hacer algún perito calígrafo que determine quién fue el que la escribió. Yo tengo mis dudas también si realmente es un texto de Cristina. Hay cierta terminología y cierto lenguaje que ella no usa. Lo que pasa que también es verdad que ella pensó que esa carta nunca iba, si es que la escribió, que nunca iba a llegar a la luz, no se iba a conocer, por lo tanto tal vez no ha guardado ni las formas ni su estilo habitual. Sí,
cierta mirada conspirativa, está estudioso de atrás de todo esto y ese tipo de situaciones que plantea. Pero aquí básicamente lo que también hay que ir a buscar, me parece, para que quede claro, es hasta dónde están las diferencias entre los padres, entre el padre, Lázaro Báez, y los hijos. La diferencia de cuál es la táctica, cuál es la mejor manera de afrontar una situación tan complicada. Me parece que si se profundiza allí podemos llegar a tener novedades, porque todo el mundo que sigue de cerca esta causa sabe y cuenta que los hijos quieren ir hacia arriba, quieren contar la relación de complicidad, de la vinculación tan fuerte de complicidad entre los Báez y los Kirchner, entre Lázaro Báez y los Kirchner, y que el que se niega y el que se resiste es Lázaro Báez, como bien dijo anoche Jorge Lanata, insistiendo en que en 2 años sale y todo esto se termina. La verdad que uno no sabe si es un optimismo exagerado, si es algo que le han vendido los abogados, pero nos da la sensación que Lázaro Báez vaya a salir pronto de la cárcel, ¿no? ¿Qué pasa con Cristina? ¿Cómo la ves a Cristina? Porque, digamos, ayer automáticamente salió a aclarar sobre esta carta, a decir que no era ella quien la había escrito, a desmentir, ¿no? Que fuese ella la autora de esta carta. Y estamos viéndola más seguido que antes, ¿no? De hecho, esos tweets fueron minutitos después de haber hablado en su canal de televisión ahí con Navarro. Exactamente, también con definiciones bastante fuertes, ¿no? Por ejemplo, cómo se sentía ella como opositora, que no se sentía capaz de ser opositora. ¿Cómo la ves a Cristina? Sí, a Cristina la veo pasando tal vez el peor momento político de su vida, ¿no? Desde el punto de vista político está acosada por todos lados, no solamente por las causas judiciales, algunas que realmente en corto tiempo van a avanzar mucho, Mariana. Algunas que tal vez no son las más notables, las más notorias, las que más remate y rebote han tenido en los medios. Pero la causa sobre Aerolíneas Argentinas es directamente una causa que con sentido común Cristina ha violado la ley. ¿Te referís al alquiler de las habitaciones? Al alquiler de las habitaciones de Aerolíneas Argentinas a sus hoteles. ¿A quién le está hablando Cristina cuando...? Tan clara. ¿A quién sentís vos que le está hablando Cristina ahora que está entre Facebook, Twitter, da una nota por teléfono, ayer dio una nota ya grabada, cuando le hicieron el homenaje a Chávez? Mira, básicamente, Martín, yo creo que lo que está tratando de hacer es conservar el núcleo duro, conservar la propia tropa, porque ha ido cayendo mucho, se ha ido deteriorando bastante en su imagen positiva. Ustedes saben que anda arriba del 8% diferencial entre negativa y positiva, que gente muy cercana a ella, como Aníbal Fernández y Julio De Vido, están entre los argentinos de mayor imagen negativa de la Argentina. Hay varios datos del punto de vista parlamentario. Cuando Cristina dio algunas órdenes para jugar hacia un lado o al otro en la votación, realmente fueron muy pocos los que los respaldaron en función de cuál ha sido el nivel de el Frente para la Victoria en la cantidad de legisladores, tanto diputados como senadores, por distintos motivos, y ella, en lugar de ampliar la base de sustentación, a veces lo dice, pero no lo hace. Vamos a acercarnos a los que piensan parecido, vamos a hacer un frente ciudadano, suele decir la expresidenta, pero a la hora de la verdad se junta con lo más sectario, con lo más retrógrado, con lo más primitivo, con lo más autoritario. Estoy hablando de Carlos Kunkel, estoy hablando de Horacio Berbisky, estoy hablando de Hugo Chávez. Aquellos que tienen un pensamiento más fundamentalista y más extremista son los que están rodeando hoy a Cristina y, en consecuencia, más allá de su discurso, que es de amplitud, creo que su nivel de sectarismo se va profundizando y ello le va a garantizar un núcleo duro con cierto nivel de convocatoria, ¿sí? Con cierto poder de convocatoria, con gran capacidad de daño, porque tiene algunos grupos que todavía le responden a la hora de movilizarse. Y bueno, iremos viendo electoralmente de qué manera se refleja de hecho, eso, ¿no? este Frente Ciudadano que vos mencionabas recién, que acordémonos que Cristina lo había solicitado públicamente o había anunciado que iba a lanzar esto cuando fue por primera vez a tribunales el día del acto ahí en Comodoro Pi el 2002, ella dijo que iba a ser un Frente Ciudadano y que eso iba a ser, bueno, la nueva manera que iba a tener de hacer política, y quienes recogieron en guante y se alistaron en ese Frente Ciudadano fueron Luis Delía, Gabriel Mariotto, Fernando Esteche, todos personajes, Amado Vudú, que firmó incluso el acta, parece que puso un domicilio real en el acta, no un domicilio falso. Digo, fueron justamente los más piantavotos que tiene hoy el escenario político argentino, ¿no? Gente con imagen negativa
altísima. No, y ayer, ¿sabés qué, Alfredo? No sé si le escuchaste, pero ella siguió buscando enemigos en su propia tropa en el Congreso y en el sindicalismo, porque empezó a decir, acá los únicos que luchan contra Macri son los estudiantes. Los estudiantes en la provincia de Buenos Aires lograron con sus marchas el voto estudiantil. Eso fue un palito para los sindicalistas, chicos, que claro, dijo no responderían a los intereses de los trabajadores. Chicos de 13 y 14 años lograron lo que no logran los legisladores en el Congreso y lo que no logran los sindicalistas, como matando a su propia tropa en el Congreso. Sí, claro, se ha mostrado muy dura, está muy resentida porque muchos diputados y muchos senadores, por pedido de los gobernadores, han votado a contramano de lo que Cristina ordenaba, de lo que Cristina quería por un lado, y por el otro es bastante absurdo lo que quiso plantear. En realidad, el logro político de haber generado el boleto estudiantil gratis ha sido de la gobernadora María Eugenia Vidal. Básicamente es ella la que toma la determinación de que los estudiantes viajen gratis. Si hubiese sido una bandera del kirchnerismo, lo hubiese hecho Daniel Scioli en su momento, y el gobernador Scioli no lo hizo al tema del voto estudiantil. Así que quiso atribuirle a alguien del kirchnerismo y por eso puso a los chicos secundarios, a los militantes secundarios en primer plano, pero claramente fue una iniciativa concretada y llevada adelante por María Eugenia Vidal. Sí, coincido que Cristina hoy, el nivel de deterioro y de sectarismo, está huyendo hacia sí misma, está refugiándose hacia adentro, tratando de fortalecerse en ese lugar y poco a poco tratando de instalar. Le cuesta mucho porque tienen una imagen equivocada. El kirchnerismo se equivoca mucho en confrontar con Mauricio Macri porque no hacen una caracterización correcta de qué es lo que es Mauricio Macri desde el punto de vista ideológico. Ellos apelan al viejo latiguillo, es un neoliberal, gobierna para los ricos, y la verdad que las políticas económicas de Mauricio Macri no son neoliberales. Uno los podría caracterizar de desarrollistas, otros los podrían caracterizar más críticamente como conservadurismo popular, como hoy dice Roberto Gargalela en una columna terrible, pero no es, en la de Clarín, pero no tiene las típicas características neoliberales. Y se lo digo con toda claridad a los kirchneristas. Si acusan a Alfonso Prat Gay de neoliberal, se están pegando un tiro en los pies, porque no deben olvidar que Alfonso Prat Gay fue funcionario del propio Néstor Kirchner, fue uno de los funcionarios de Néstor Kirchner y se fue porque vio cosas raras, porque no quiso someterse al autoritarismo, pero como funcionario tuvo una muy buena actuación y fue muy eficiente Alfonso Prat Gay. O sea, si Alfonso Prat Gay y su política son neoliberales, quiere decir que Néstor Kirchner también. Ahora, ¿por qué Néstor Kirchner convocó a un neoliberal en aquel momento? Digo, ¿no? Dicho todo esto, que coincido en gran parte con este análisis de la situación de Cristina, ¿cómo te la imaginás como candidata a senadora, por ejemplo, el año que viene? Porque también, dentro de este escenario de pérdida de poder que ocurre día a día en el contexto de Cristina, cuando uno la piensa como candidata a senadora, bueno, es una posibilidad muy cierta y de la cual se está hablando muchísimo también, incluso para evitar o para complicar un poco las investigaciones judiciales que hay alrededor de ella. Claro, ella sabe que la justicia no tiene salida. Por la justicia está atrapada sin salida, está acosada por causas judiciales que, como dijimos recién, van a avanzar mucho más en estos próximos 2 meses. Entonces quiere llevar la lucha hacia la política y tratar de desestabilizar y de ponerle palos en la rueda al gobierno de Mauricio Macri. Le quiere generar inestabilidad, le quiere generar una actitud defensiva a Mauricio Macri y el sueño, por supuesto, de que se vaya en helicóptero en una situación de ingobernabilidad. ¿Crees que posible? Cosa que por ahora, por suerte, el poder para hacerlo? No, hoy no es posible. Y se la ve Hoy cada no vez... es posible, hoy no es posible. Hoy Mauricio Macri ha derrotado al fantasma de Fernando de la Rúa, no tiene posibilidad de que pase eso. Sí es cierto que si a fin de año o el primer trimestre del año que viene, cuando los chicos vuelvan al colegio en marzo, no se verifica una derrota importante de la curva inflacionaria, es decir, que la curva inflacionaria empiece a bajar con fuerza, si no empieza el crecimiento que todo el mundo está anunciando,
pero no empieza a consolidarse el crecimiento económico. Si no vienen las inversiones tan prometidas, seguramente si empieza a haber turbulencias económicas, bueno, es posible que Macri tenga que apelar a otros mecanismos políticos, a incorporar gente de otros partidos, a buscar otro tipo de caminos. Pero hasta ahora, Mauricio Macri está muy lejos de ser Pero Fernando Alfredo, de la Rúa. decime, Escucha bastante y corrige errores, ¿no? ¿Cuál es tu análisis político del presidente de la oposición? Y voy derecho al PJ, ¿no? Digamos que para cuando Macri empezó este gobierno decían, uy, el PJ le va a dominar el Congreso, tiene los gobernadores, tiene muchos intendentes. Y hoy muchos dicen, una de las grandes fortalezas que tiene Macri es la división que hay dentro del PJ y la falta de rumbo claro que tiene alrededor de un liderazgo, de un nuevo liderazgo. Sí, el Partido Justicialista está en un momento de profunda crisis, también la más importante de la historia democrática, sobre todo del 83 para aquí. Ni siquiera cuando fue derrotado en el 83 con Alfonsín tuvo una crisis de estas características. ¿Por qué? Los viejos dirigentes al estilo José Luis Gioja son dinosaurios a esta altura que tratan de mediar, que tratan de disimular, que repiten muletillas ya muy prehistóricas, no tienen ninguna posibilidad. El vicepresidente Daniel Scioli, lo que acabamos de comentar. El peronismo tiene una gran posibilidad de reconvertirse, de renovarse de verdad, desde el punto de vista generacional y desde el punto de vista republicano. Allí hay 3 o 4 figuras que están dando vuelta, no descubro nada. Hablo de Sergio Massa, de Florencio Randazzo, del propio gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey. También José Manuel de la Sota tiene muchas posibilidades y aparece puertas adentro del justicialismo como un dirigente serio que tuvo coraje de enfrentar a Cristina Fernández de Kirchner y que tiene una provincia históricamente radical como es la provincia de Córdoba, la viene manejando y la viene gobernando junto a Schiaretti durante tiempo. Allí más o menos, en los intendentes también, ustedes saben que entre los intendentes ya había una renovación generacional antes, estamos hablando de los intendentes del llamado del Grupo Esmeralda, pero en las últimas elecciones hubo una nueva renovación. En muchos lugares han perdido los viejos caudillos, los viejos varones del conurbano, corruptos, autoritarios, mafiosos en muchos casos. Y eternos, ¿no? Porque había joven. unos que estaban como hace 30 años en el ¿Y qué quiere decir Cristina cuando dice que no tiene la capacidad para liderar la oposición? ¿Qué nos está queriendo decir? No, ella lo ve como un elemento menor, no se quiere bajar el precio. Cristina dice, no se atreve a decirlo, pero en su fuero íntimo piensa, he sido 2 veces presidenta de la Nación. Nunca en la Argentina fue presidente una mujer, nunca en la Argentina una mujer fue reelecta, como en mi caso, con más del 54% de los votos. Y si uno lo ve desde el punto de vista de los egos personales, un poco tiene razón. Cristina se podría retirar y ya habrá quedado en la historia. Por un lado, como la primera mujer electa y la primera mujer reelecta. Segundo, por primera vez en la historia, el mismo apellido consiguió 3 periodos consecutivos. Néstor Kirchner, Cristina y Cristina Kirchner. Otro dato positivo. Es cierto, a medida que va avanzando la historia, se caen las caretas, se abren las bóvedas, se va abriendo la verdad, empieza a quedar cada vez más cerca de ser considerada una de las jefas de una asociación ilícita dedicada a saquear el Estado y al enriquecimiento ilícito. Y esa mancha es tan grande que puede ensombrecer y anular los logros políticos de haber sido 2 veces presidente de la Nación. Y ayer entre varias de las definiciones que dio en la entrevista junto a Navarro, habló mucho de la palabra persecución, ¿no? De ser una perseguida y bueno, y esta victimización que tanto se está hablando que podría terminar favoreciéndola y perjudicando quizás al actual gobierno si en algún momento, por alguna de las causas que la tienen como protagonista, se le pudiera dictar alguna prisión preventiva. Bueno, es tremendo eso es el nivel de hipocresía supremo, hipocresía suprema, por 2 temas, Mariana. Primero, porque habla de persecución política, quien fue, junto a su marido, los que más persiguieron en la Argentina durante 12 años a los dirigentes políticos de la oposición, a los periodistas independientes, a los jueces que se atrevían a investigar, e incluso a su propia tropa, a los honestos de su propia tropa, como Sergio Acevedo, como Horacio Rosati, como Gustavo Vélez. También ellos, fue el gobierno claramente más autoritario y perseguidor desde el 83 a la fecha. O sea, ahí hay un nivel de hipocresía. Criticar algo que es lo que ella hizo, criticar lo que ella hizo durante su gobierno. Y el otro tema es que no hay un solo dato que certifique persecución ideológica o política. Nadie la está persiguiendo por sus ideas. Son causas que tiene la justicia
justicia y que tienen muchos elementos, muchas pruebas, muchos indicios y que están avanzando. Y te digo más, el gobierno no solamente no la persigue a Cristina, casi ni habla. ¿Qué funcionario público importante habla con nombre y apellido y denuncia a Cristina Fernández de Kirchner? Los que la denuncian son Margarita Stolbizer, la doctora Elisa Carrió, que es de Cambiemos, pero digo, ni el ministro del Interior, ni el ministro de Justicia, ni el presidente de la Nación, ni la vicepresidenta de la Nación, ni la gobernadora. Mucha gente opinaba hablan que quizás a este gobierno inclusive no le convenga en algún punto tanto, ¿no es cierto?, que avancen demasiado las causas de Cristina. No está haciendo nada para que Cristina vaya. No, de hecho podría venir a todos los juzgados, podría venir mucho más información del gobierno nacional, de todas las áreas. De hecho, y de hecho muchos jueces podrían ir mucho más rápido de lo que están yendo también, ¿no es cierto? Ayer Cristina decía que, bueno, justamente hacía referencia a que hoy era la vuelta, terminaba la feria, dice, empieza la vuelta de la función de distracción de Comodoro Pi, como diciendo que Comodoro Pi hace todo esto para distraer a los argentinos sobre los aumentos de precios, las tarifas y todos esos problemas. Bueno, básicamente que no creo en absoluto que sea una cosa de esta característica. Estoy convencido además que la justicia se está moviendo con autoridad y con independencia, con mucha autonomía. En este caso no funcionan las órdenes de Mauricio Macri porque Mauricio Macri no les da órdenes. A algunos dirigentes políticos les parecerá mal o les parecerá bien, pero es una realidad que uno constata hablando con jueces y fiscales. De ninguna manera un presidente o algún funcionario importante se ha comunicado con los jueces. Esto es una lógica de muchos jueces que estuvieron tapando algunas causas o por lo menos cajoneándola, de muchos jueces que han sido humillados y extorsionados y apretados y que ahora están avanzando, y de la propia libertad que les dio el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Lorenzetti, cuando les dijo, muchachos, si quieren trabajar de jueces, si quieren seguir como jueces, trabajen con libertad, con independencia, no importa cuál sea el funcionario que tengan que perjudicar, si es del gobierno anterior, del actual gobierno, vamos a tratar de recuperar la confianza de la gente en la justicia, cosa que había quedado sumamente deteriorada durante todo este tiempo. Ahora, yo no creo que haya ningún tipo de persecución a Cristina, ¿no? Y ese chiste tan gracioso, ¿no?, que hizo con respecto al Nobel de Economía, que también es sintomático, ¿no?, en el contexto en el que lo hace, haciendo referencia a la situación económica, a la pesada herencia y vinculándolo con la corrupción, ¿no? Todo en una hermosa frase que quedará para el recuerdo. Sí, vos sabés que yo digo que hay una enfermedad que literariamente se le llama el bovarismo, porque se refiere a una novela, a un personaje de una novela, Madame Bovary. Emma Bovary. El bovarismo es creerse... Exactamente. Bueno, es creerse tus propias mentiras. Se utiliza el punto de vista, si querés, como diagnóstico, que sufrir de bovarismo es creerse sus propias mentiras. Terminó muy mal Emma Bovary en la novela. Sin duda, no quiero hacer referencia a eso. Solo decir que está convencida que ha hecho una gestión económica notable, espectacular, que la gente se la reconoce cuando la inmensa mayoría de los pobres en la Argentina se generaron en los últimos 12 años de gobierno, los niveles de inflación atómicos que tuvimos, el agujero energético de más de 15.000 millones de dólares, el nivel de indigencia, de pobreza. Bueno, podemos hablar horas acerca del cepo, de la absoluta mala praxis y de los bandazos que pegaron desde el punto de vista económico, y no hay más responsables que ella y su ministro de Economía durante ese tiempo, que era Axel Kicillof. Ahora, ayer ella se veía, estaba sufriendo, impactada por los aumentos de precios, se quejaba que aumentó la berenjena, el morrón, que la botella de aceite se fue a 100 pesos y después dijo que el queso por salud descremado también estaba por las nubes. Como si en el gobierno de ella nunca hubiera habido inflación. Vos, Alfredo, ¿cómo lo escuchaste eso? Bueno, increíble, por varias cosas. Primero, por lo menos tuvo la sinceridad de decir que no iba ella al supermercado, porque creo que había estado tentado de decir que iba ella. Ella dijo que iba la chica que trabajaba en la casa, pero que se fijó en los precios. Sí, tratando de bajar la gran ideología de la vida cotidiana con ese tipo de conceptos, pero como vos bien decís, Mercedes, si alguien instaló la inflación en la Argentina y la negó durante todo el tiempo, se inventaron 20.000 eufemismos, se malversaron los
números del INDEC y se colocó a la Argentina junto a un país africano y a Venezuela en el podio de la mayor inflación mundial, y eso es lo que estamos padeciendo los argentinos y eso es lo que cuesta bajar. Con esto tampoco le quiero quitar responsabilidad al gobierno de Mauricio Macri. Yo creo que el gobierno de Mauricio Macri en el tema de control de precios ha sido uno de los lugares donde más ha fallado. Creo que no querían ser un nuevo Guillermo Moreno, no querían tener una actitud autoritaria, y está bien, hay que desterrar a los patoteros como Moreno, pero tampoco se puede dejar a los zorros empresarios comerse todas las gallinas que quieran, dejarles el gallinero libre, y eso durante la primera época del gobierno Macri se equivocó, no lo llevaron adelante y dejaban aumentar los precios sin ni siquiera tener una actitud crítica hacia los empresarios. Creo que en los últimos mes y medio, producto de un acuerdo que ha habido entre Alfonso Pazgay y Rogelio Frigerio, que el presidente Macri ha apoyado y ha comprendido, empezaron ahora el acuerdo del precio del aceite, es un síntoma. Te pongo pausa, Alfredo, te pongo pausa un segundo porque quiero ahondar en este tema y en las estrategias para bajar la inflación y cómo ves este segundo semestre con respecto a este gobierno. Y también quiero hablar de Fariña porque va a ampliar su declaración indagatoria esta semana seguramente, y habló de Echegaray, así que también te quiero meter con ese tema, y con Debido, que ayer se dio a conocer todo este informe que tiene que ver con este gasoducto que nunca se hizo, un gasoducto que iba a beneficiar a 3,5 millones de personas que hoy están sin gas y que quedó ahí a medio de hacer, y encima están reclamando dinero para retomar las obras. Así que de eso también vamos a hablar en un ratito. Te hago una pausa nada más, que tengo que hacer un aviso y enseguida seguimos con vos. Alfredo, ya sé que te tenés que ir, pero bueno, te tengo un minutito más nada más para hablar de uno de todos los temas que nos han quedado sueltos, pero te hablaba de la indagatoria que va a tener que extender esta semana Fariña, va a presentar un escrito y dicen que va a incluir Echegaray y que dice que va a decir que se queda con un 5%, ¿verdad?, de la obra pública. ¿Qué opinas de todo esto y de las declaraciones de Fariña? ¿Hay que creerle, no hay que creerle? Bueno, es un trabajo muy importante que ha hecho nuestro colega Claudio Saboya. Él está denunciando de qué manera todo lo manejaban Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner y cómo eran las distintas etapas de la corrupción y con qué se quedaba cada uno. Y la gran revelación es que el propio ex titular de la AFIP, que está suspendido ahora como titular de la AGN, pedía un 5% para mirar para otro lado y no investigar las facturas truchas que eran tan necesarias para la corrupción, para la coima y para los retornos. Es realmente gravísimo. Es tan grave aquellos que hicieron la mega corrupción de Estado y se robaron los dineros del pueblo, como aquellos que han sido escudos protectores. Hay algunos que han, digamos, Ricardo Echegaray, José Batela, Alejandra Gil Carbó, han trabajado de protectores, han sido los que le han dicho, muchachos, roben tranquilos que nosotros le vamos a cuidar la espalda. Pero además, en el caso de Echegaray, yo le creo a Fariña por un tema sencillo. Yo no creo que Fariña sea trigo limpio, todo lo contrario. Ha sido condenado. Simplemente que hasta ahora todo lo que ha dicho con pelos y señales, cada una de las informaciones que dio se fue verificando y corroborando en la práctica. Por lo tanto, esa es la credibilidad que ha logrado hasta ahora Fariña y por lo tanto son los jueces los que tienen que ir confirmando cada una de las cosas que dicen. Así que lo deja a Ricardo Echegaray en una situación sumamente comprometida. Ahora ya se debe olvidar de volver a ser el titular de la AGN y yo no sé si próximamente no va a tener mayor tipo de dificultades en la justicia y tal vez tenga que ir a visitar más seguido o a quedarse sentadito al lado de Lázaro Báez, al lado de Ricardo Jaime y algunos de sus viejos compañeros de gabinete. Muchas gracias, Alfredo. Sé que tenés que irte y te agradezco todo el tiempo que nos dedicaste y tu opinión que es tan valiosa aquí en nuestro programa. Muchas gracias. Por favor, un beso, saludos para todos. Y un vos beso cuidate, enorme. Chao, pa. Acá te mando un beso tu hijo. Y que venga Lali, dale. Muchísimas gracias.